Bien. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar varias cosas. Dentro de esas cosas vamos a hablar, habíamos comentado de que uno dentro del HTML puede colocar etiquetas que no son propias de HTML, pero el navegador lo acepta, ¿sí? El navegador no así como un programa que estamos programando en Java y colocamos una sintaxis, digamos, o una semántica del lenguaje que no es admitible en Java y de una nos arroja un error, ¿sí? Java o Python o C# o C++, ¿sí? Nos arroja un error cuando se compila. En el navegador web no sucede eso, en las etiquetas HTML ni en los CSS. Usualmente, como no hay validación, o sea, los navegadores aceptan porque es un lenguaje de marcación y aceptan cualquier etiqueta. Si yo coloco una etiqueta que se llama hola y la cierro como hola, ¿sí? Y voy a compilar, y cuando yo hablo de compilar es que básicamente la voy a cargar en el navegador web para que el navegador pueda interpretar esas etiquetas del HTML. Y nosotros vemos en herramientas de desarrollador, en las herramientas de desarrollador vemos que no hay ningún error, ¿sí? No hay ningún error de que la etiqueta está mal, ¿sí? Porque realmente no es conocida como una etiqueta o un estándar propio del HTML. Entonces, existen unas páginas básicamente que chequean que las etiquetas son válidas. ¿Y por qué es necesario que sean válidas? Porque entre más las etiquetas no sean válidas, entonces estamos hablando que quizás mi página, entre más errores de HTML tenga, no va a lograr aparecer dentro de los buscadores web, ¿sí? Es una mal página, no todos los usuarios van a poder acceder a mi sitio web, ¿sí? Recordemos que podemos tener usuarios con diferentes discapacidad, ¿sí? Un usuario con discapacidad visual lo que hace es usar un programa lo que hace es ese programa básicamente es escanear todo el código HTML y convertirle de text to speech, ¿sí? Entonces de texto a habla, ¿sí? Solamente le va a dar las indicaciones de qué es lo que aparece en esa página web. Entonces, en este caso nosotros tenemos un link. La W3C básicamente es un consorcio, perdón, y básicamente este es el que se encarga de validar la marcación de las hojas de estilos, de las etiquetas de las páginas web, ¿sí? De validar y poner, digamos, un estándar, un marco general de poner y decirle, vea, a todos los navegadores, vea, estas son las etiquetas propias con que se deben hacer las páginas web. Entonces, en este caso, lo que hacemos para validar, y este es validator.w3.org. Entonces, si yo, por ejemplo, voy acá y voy a subir el archivo, entonces voy a subir el archivo que voy a subir, solamente el archivo HTML, porque voy a validar que las etiquetas sí sean válidas, es decir, que sí existan. Entonces, simplemente lo que hago es subir acá la página HTML, la subo y simplemente la voy a chequear. Cuando la chequeo, me arroja una serie de errores. No de errores, bueno, hay un error. Por ejemplo, aquí me está diciendo hay algo con la etiqueta H1, ya vamos a ver. Y hay unos warning. El warning realmente no es un error, pero es básicamente un mensaje de alerta, ¿sí? Es como una recomendación. Entonces, en este caso, en el warning, hay un warning donde me está diciendo que yo debería considerar un atributo llamado lam que se encuentra en la etiqueta HTML. Y esto básicamente es acá arriba,
Sí, esto es lo que me está diciendo. En esta etiqueta HTML, usted debería considerar este atributo que se llama LAN, que este significa el lenguaje en que está escrito mi página web. Yo simplemente le digo que es español. La salvo. Todavía no puedo verificar porque tengo que de nuevo subir el archivo y vamos a seguir revisando los errores. Luego me dicen que hay un error en la parte de la etiqueta galería. Y sí es cierto. ¿Por qué? Porque yo tengo el tag o la etiqueta H1 abierto y no lo cerré. Esto está abierto. Entonces tengo que decirle slash, ¿sí? Para cerrarlo, ¿sí? En la manera correcta. Este era el error que me estaba sacando. Luego viene acá y ya habla de unas etiquetas propias en las imágenes. Entonces me está diciendo que en la etiqueta o el elemento imagen, usted debe tener, ¿sí? Debe tener un atributo llamado ALT. Este atributo, básicamente, ¿para qué sirve? Porque este atributo lo recomiendan en las imágenes cuando se hablan, no sé si ustedes han escuchado el concepto que se llama, y lo van a escuchar después, accesibilidad web. Y esto quiere decir si hago que mi sitio sea accedido por un mayor número de usuarios. Exacto. Sí, lo que decía, las etiquetas de HTML no le van a decir si hay un error. Entonces, en el H1, básicamente yo no lo cerré, pero el navegador web no dijo ni que era un error, lo aceptó, ¿sí? Y no va a lanzar el error. Entonces, la única forma de validar eso es a través de este link que muestro, Validator o Validator, como suena en español, .w3.org. Entonces acá, la etiqueta hola, si ustedes ven, en ningún momento, bueno, la reconoció. Voy a dejarla ahí, ¿sí? Por ahora. Y vamos a hacer el cambio que está diciendo en lo que es las imágenes. Solamente hay que agregar un atributo que se llama al y este atributo solamente es descripción de la imagen, ¿sí? Este es otro que se recomienda mucho dentro de las páginas cuando hay la etiqueta image o imagen o IMG. Entonces simplemente lo que voy a hacer es agregar este atributo, ¿sí? Entonces, todo eso también es necesario porque dentro del lado de la construcción o maquetación de una página web, estos atributos son necesarios para poder hacer que mi sitio sea usable y accesible, ¿sí? Entonces, ese también es otro concepto que luego van a ver mucho más, inclusive hay un optativo que se llama interacción humano-computador o se llama experiencia de usuario. Y eso es lo que habla en la parte de el desarrollo de las tecnologías front-end. Aquí ya hice ese cambio, entonces lo que voy a hacer, simplemente voy a volver a subir el sitio para que podamos volver a validar. Voy a irme acá. Voy a volver a subir el índice. Si ustedes ven, no tengo que subir las validaciones de los CSS, solamente el archivo fuente HTML. Entonces subo y solamente me aparece un error y el error que me aparece es de la etiqueta hola, ¿sí? Porque la etiqueta hola está diciendo es un elemento que no está permitido. Entonces, básicamente, lo que hago, así la coloque aquí adentro o la coloque aquí afuera, ¿sí? Porque aquí me está diciendo es un elemento no permitido como un hijo del elemento UL en este contexto. Entonces, simplemente lo que voy a hacer
es volverla a subir, ¿sí? Y voy a dejar la etiqueta hola. Pero vuelve y me dice lo mismo, o sea que hola dice de nuevo que no la reconoce como un elemento hijo, o sea, no la reconoce. Entonces simplemente lo que hago es quitarla, ¿sí? Y ya podemos decir que nuestro sitio está con las etiquetas HTML de marcación válidas, ¿sí? Entonces ahí no salió ningún warning y ningún error, ¿sí? Entonces, esa nos sirve para validar que las etiquetas HTML son correctas, ¿sí? Porque como no nos genera ningún error, entonces muchas veces nos inventamos etiquetas, ¿sí? Asumimos que es esta etiqueta o que es esta otra, y como no nos genera error, coloquemos las etiquetas. No, hay, digamos, por detrás una validación, ¿sí? Tal vez la entrega se hace bien, pero en el desarrollo y para posicionar esa página va a reconocer entre más errores tengan, pues lo que van a hacer es penalizar esa página web. Es decir, no va a aparecer en los navegadores web. Bien, ese sería por un lado. Voy a dejarlo abierto. Y voy a pasar de nuevo a lo que habíamos quedado. Entonces, también quiero hablar un poco del concepto de maquetación web. Entonces, voy a abrir esta presentación. Entonces, dentro de las tecnologías frontend, hay un concepto que se llama mucho que es maquetación web. A veces los estudiantes salen y dicen renderizar, ¿sí? Porque el renderizar es dibujar la página. El renderizar lo hace es el servidor, porque el servidor sí tiene que interpretar todo ese código para poder dibujar la página y presentársela al usuario final. Pero cuando estamos hablando de diseño web, desde el lado de frontend, estamos hablando de maquetación, porque básicamente vamos a maquetar, ¿sí? Una página web y esa maquetación la hacemos a través de hojas de estilos, ¿sí? Y la interacción se la hacemos a través de JavaScript. Entonces, cuando hablamos de maquetación, básicamente es un proceso de planificación, conceptualización y organización de contenido de la página web, ¿sí? Porque debemos decir cada elemento dónde debe ir. Y ese dónde debe ir no es al azar, es decir, porque yo quiero, sino que esos elementos deben ir estructurados para generar una buena experiencia de usuario. Porque a la final, ¿quién va a interactuar con mi página web? Un usuario, más de un usuario, otros usuarios, y ese tipo de usuarios, ¿quién pueden ser? Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, a personas con discapacidad, etcétera, ¿sí? Entonces yo debo maquetear o organizar el contenido que sea de una manera fácil y entendible para cualquier usuario. Entonces, hoy en día la maquetación web va más allá de lo que es la estética para incluir funcionalidad general de una página web. Entonces, una buena maquetación mantiene a los usuarios en el sitio web. Y eso es lo que se habla, un concepto que también se escucha en marketing de retención de usuarios. ¿Cómo yo puedo hacer retener al usuario que permanezca mucho más tiempo navegando en mi sitio web? Entonces, ¿por qué hace la información que sea fácilmente accesible e intuitiva de encontrar? Un mal diseño, pues lo que va a hacer es que los usuarios van a abandonar la página web porque no pueden encontrar lo que buscan. Existen diferentes tipos de maquetación. Entonces, la fija era la que cuando se estaba creando Internet, entonces los contenidos básicamente eran fijos o la palabra estáticos. Esa básicamente era la que permite saber cómo aparecerá el sitio online en los diferentes navegadores web. Está la elástica, que la elástica básicamente es para diseñar y estructurar los elementos de una página web
y debido a la forma en que se flexiona al crecer y encogerse para satisfacer las necesidades del contenido. Y está la escalado, que es la que suele utilizarse porque es donde se trabaja bajo el concepto de responsivo, que es la que permite ajustar la orientación de una página web, especialmente en dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque los usuarios navegan más a través de un dispositivo móvil, y cuando digo dispositivo móvil hablo de smartphone y tablets, ¿sí? Más que un computador de escritorio o un portátil, ¿sí? Entonces, dependiendo de la forma en que se sostenga el dispositivo, ¿sí? Si yo lo sostengo de manera vertical o de manera horizontal el dispositivo, ¿sí? La maquetación web tiene que tener el potencial de modificarse de acuerdo a la orientación visual que ha dado el usuario, es decir, ajustarse a los diferentes tamaños, ¿sí? Y con esto hablamos de lo que es el diseño responsivo, que mi sitio no se va a ver afectado por los diferentes tamaños de la resolución de la pantalla. Normalmente, ¿cuál es la estructura de esa maquetación web? La estructura de esa maquetación web casi siempre se definen, digamos, unas partes. Y eso es cuando se habla de cabecera. Entonces yo les hablaba de cabezote, les hablaba de pie, ¿sí? Porque el cabezote, por ejemplo, si hablamos en los sitios, por ejemplo, como paris.cl, esto es el cabezote, ¿sí? Y el cabezote, ¿sí? Que es el header, es algo estático, es decir, yo sigo navegando a través de las diferentes categorías, pero el cabezote el cabezote no cambia, se queda de manera estática, y lo que cambia es esta parte que vemos aquí, que esto básicamente se conoce como se llaman las migas de pan, ¿sí? Que básicamente son rutas que se utilizan, pero vemos que el cabezote se conserva y lo que es el pie o el footer en inglés se conserva también, ¿sí? Entonces son elementos que ya están estáticos, y lo que cambia es este contenido central, ¿sí? Y vemos que París tiene un dibujo, pues está maqueteado, por ejemplo, con una cabecera, con un pie en la parte inferior, y tiene una barra, ¿sí? En el lado izquierdo, que esta barra corresponde lo que es a las filtros o búsquedas, ¿sí? Entonces, y mientras, Replay, por ejemplo, que es otro sitio, a ver, acá está. Vemos que cuando el principal es lo mismo, tiene un cabezote, tiene en la parte de abajo un pie, pero cuando entramos a cada una de las sesiones internas, miremos cómo está el sitio. Si yo voy a entrar a lavadoras, también tiene el mismo patrón de diseño, lo mismo. Tiene una barra, ¿sí? Y esta barra o una columna, como puede referirse, hacia el lado izquierdo, está hecho solamente para los diferentes tipos de filtros o búsquedas, ¿sí? De un producto. Entonces, casi siempre los sistemas e-commerce, digamos, tienen una estructura de maquetación. Entonces, puede haber un menú principal, ¿sí? Puede haber un cuerpo, un pie de página, y también puede haber otras sesiones que involucran desde el lado de la maquetación web. Existen herramientas ya de maquetación web. Estas herramientas son básicamente cuando ya traen los que son los templates. Uno de los sitios que suelen usarse mucho es WordPress. WordPress lo van a escuchar mucho, inclusive la página de la escuela está hecho en WordPress. Entonces, básicamente ofrecen plantillas que uno puede comprar o descargar gratis. WordPress es un sitio que ya está incorporado el lado de frontend y backend, ¿sí? Está hecho todo en PHP, ¿sí? Pero con hojas de estilo, lo mismo, páginas HTML, etcétera. Tiene su propio framework, por decirlo de esa manera.
y suele usarse mucho en las empresas PYME. Porque se utiliza porque ya ofrece un servicio interno de templates que ofrece, por lo cual hace muy fácil montar el sitio web. Funciona básicamente con el concepto que se llama gestor de contenidos. Luego existe otro que se llama Weebly, que y Webflow y Wiz. Wiz lo vemos mucho. Wiz es otro concepto de en la nube, ¿sí? Tecnologías en la nube. Y Wiz, si vemos, con Wiz nosotros podemos crear nuestro sitio web y la idea de crear nuestro sitio web es solamente decir ciertos requerimientos que nos ofrece Wiz, por ejemplo. Nos dice con qué tipo de background, le va a adicionar un cabezote, le va a adicionar un footer, ¿sí? ¿Qué quiere que aparezca en el cabezote? O sea, es una serie de pasos que debo hacer y debo regirme a lo que ellos me están ofreciendo, es decir, que no están abiertos, no puedo manipular el código, ¿sí? Todo lo hago a través de una interfase gráfica. Entonces, algunas herramientas que existen de maquetación web básicamente están en la nube. Es un servicio que ofrecen, pero es un servicio de pago porque a la misma vez me están dando un hosting para montar mi sitio y no tengo que preocuparme por el lado de hacer la maquetación o el diseño, es decir, crear las etiquetas HTML, CSS, etc. Pero no tengo grado de libertad para manipular el sitio como yo deseo. Esto ya es información básicamente de cómo hacer que mi maquetación sea exitosa, ¿sí? Ya es de la parte visual, ¿sí? En la parte de básicamente utilizar los colores correctos, la tipografía, las hojas de estilo y lo más importante, en las etiquetas o propiedades de CS3, no todas las etiquetas CSS3 funcionan igual en todos los navegadores. Entonces yo debo colocar prefijos para no tener incompatibilidad entre los navegadores. Y eso lo vimos, ¿cuáles prefijos? Eso lo vimos en estos son prefijos. Este es un prefijo, luego lo detallo. Este es un prefijo que está diciendo que este estilo solamente va a funcionar en todos los navegadores. Y este es un prefijo de que solamente este estilo va a ser soportado por el navegador Firefox, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia y esto básicamente indica de que esta etiqueta solamente va a ser soportada por el navegador Internet Explorer, que es el que menos quieren. Bien, ejemplos de maquetación web hay bastantes, ¿sí? Yo puedo maquetear mi página web aquí, un logo, la navegación, un banner, ¿sí? Un sidebar, ¿sí? Esos son los términos que se utilizan, un footer. Entonces uno casi lo llaman en terminaciones en inglés siempre, ¿sí? Porque hay unas etiquetas que se llaman así, ¿sí? El header, la navegación, el logo, ¿sí? Se pueden estructurar de manera diferente. Y casi siempre uno lo que hace es mirar cómo va a venir estructurado el sitio web, ya sea en papel o ya sea en plataformas en la nube que hay, y eso es lo que le llaman los mockups, ¿sí? Para antes de empezar, digamos, como quien dice, a maquetar el sitio web, podamos ir primero hacerlo en papel, la estructura, y luego sí a maquetearlo a través de hojas de estilos y etiquetas HTML5. Ese sería por ese lado. Bien, por el otro lado, digamos, para ese concepto, vamos a mirar cómo podemos darle interacción a nuestro sitio web o a nuestra página web, que es la que hemos estado creando. Ahora, lo que hicimos, voy a cerrar estas ventanas. Por ahora lo que hicimos fue una página web, pero es estática, ¿sí? Porque no podemos hacer nada con ella, solamente es informativa, el usuario no puede interactuar, si le da clic a algo, ¿sí? Esa es la interacción.
no me va a responder la página, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de interacción con HTML. Entonces, en la interacción con el HTML suele usarse es con, vemos JavaScript. ¿Por qué? Porque JavaScript, CSS y HTML trabajan desde el lado del cliente. Siempre que yo entro a un sitio web, el cliente, ¿sí?, siempre va a ver las fuentes de JavaScript, de CSS y HTML. Nunca va a ver el lado de backend, ¿sí? O sea, él no va a poder acceder, por decirlo, mirar cuáles son las fuentes del PHP o las fuentes de Node.js, ¿sí? Él no va a poder ver ese tipo de fuentes o las fuentes de Python, etcétera. Él solamente va a ver las fuentes del lado del cliente que básicamente se descargan, y eso es cuando uno salva una página, le dice archivo, guardar página, y la página me guarda siempre las fuentes HTML, las imágenes, los CSS y el JavaScript. Y a veces vienen JavaScript comprimidos. Entonces acá hay algo muy importante que para esta interacción, es decir, para que el HTML pueda interactuar a través del JavaScript, hay algo que se llama mucho y le llaman el DOM, ¿sí? Como una abreviación a un modelo de objeto de documento. Y básicamente esta es la que permite crear una interfaz de programación para documentos en HTML, ¿sí? Para yo poder interactuar con las etiquetas HTML. Entonces, facilita la representación o estructura y la manera que se puede acceder o modificar la estructura o el estilo de un documento en HTML. Y este es el que me permite que yo pueda conectar una página web en lenguajes de programación como JavaScript, ¿sí? Entonces, ahí hablamos ya, sí, de un lenguaje de programación que es JavaScript. El DOM, básicamente, ¿qué es lo que hace? El DOM lo que hace, básicamente, esto es el DOM. Entonces, el DOM básicamente lo que hace es estructurar la página como él la lee, y de acuerdo a estas etiquetas, ¿sí?, él las interpreta como un árbol, ¿sí? Yo puedo acceder a cada una de estas etiquetas a través del código o a través del lenguaje de programación de JavaScript. ¿Cómo se accede al DOM? Pues se debe crear un script usando la etiqueta script, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Antes de seguir, para mirar acá. Entonces, para hacerlo acá, entonces básicamente nosotros podemos crear un archivo en JavaScript, ¿sí? Entonces, podemos crear un archivo en JavaScript. Entonces, vamos a crear un archivo. Así como nosotros tenemos los directorios, entonces que estamos guardando todos los tipos de fuentes en un directorio, ¿por qué lo hacemos? Por organización. Ustedes imaginan si tuviéramos 10 CSS y todos dentro del directorio padre, práctica clase, pues se volvería muy complicado. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear un directorio que se llame JS. Entonces, aquí simplemente creamos. Voy a ir acá. Voy a darle nuevo folder. Bueno, me va a tocar hacerlo por acá. Nunca me acepta esta orden. Voy a decirle que lo voy a llamar, casi siempre se llaman JS, porque la extensión del archivo en JavaScript es JS, una abreviación. Entonces voy a llamarlo JS. Y voy a crear dentro de este directorio JS un archivo. Y voy a salvarlo. Y voy a salvarlo como, ¿cómo lo llamaré? Voy a llamarlo, qué sé yo, inicio.js. Sí, extensión JS. Entonces quedo dentro de el directorio JS. Ahora, ¿cómo lo hago para llamar? ¿Sí? De igual manera,
todos los archivos fuentes externos, como la hoja de estilo, si vemos, todos los estamos llamando dentro de la etiqueta hit, ¿sí? De la misma manera, llamamos el JS también dentro de la etiqueta hit y debemos colocarle la etiqueta script. Entonces, en la etiqueta script nos va a decir, primero hay un atributo que dice tipo. Entonces, el tipo pues es un JavaScript y vamos a adicionar otro atributo que se llama la ruta donde está el archivo JS. Entonces, simplemente le decimos JS/ y lo llamamos inicio.js. Y lo salvamos. Entonces, cuando lo salvamos, ya estamos llamando a un JS, ¿sí? El JS vamos a imprimir lo más básico. ¿Cómo programamos en JS? La programación es muy parecida a C. Pero en el JS vamos a imprimir, yo puedo imprimir en consola. Solamente el problema del JS que no me va a decir es un lenguaje de programación, pero no me va a decir los errores hasta que yo compile mi página, es decir, abra el navegador y ahí me diga qué error tuve en JS. ¿Sí? Entonces voy a decirle acá simplemente console.log, el famoso hola mundo. Y lo mismo, punto y coma. ¿Sí? Entonces, ya lo hicimos. Vamos a mirar acá. Entonces, cuando le dimos correr, ¿dónde está el console? Acá. Hay algo que se llama console, ¿sí? En español. Entonces, en el console, ¿sí? En español, tal cual estoy haciendo la traducción en español, no nada en inglés. Para que entiendan mejor, entonces, aquí básicamente se está diciendo, mostrando el mensaje que dije, hola mundo, ¿sí? Y básicamente me está diciendo dónde se ejecutó este script que fue en el archivo inicio.js. Si yo tuviera un error, voy a colocar un error, qué sé yo. Resulta que lo coloqué así. Si vemos, el JS no me genera ningún error, ¿sí? El Sunlight en este momento no me genera error, ¿sí? No me dice, esta vea es que debe tener comillas dobles, ¿sí? Debe estar eso entre comillas dobles. Entonces simplemente voy a dejarlo así y de nuevo voy a ejecutarlo. Entonces ya cuando lo he compilado, ¿sí? Ya vemos que ya me aparece que sí obtuve un error y ese error es por sintaxis, ¿sí? Entonces, en esta parte, ese es el problema que hay con el JavaScript, ¿sí? Y aquí es donde sigo, no sé si por ahora tienen preguntas, sigo con la presentación. Entonces, aquí es donde se habla, esta parte todavía no, ahora la vemos. Aquí es donde se habla el por qué se trabaja con TypeScript, ¿sí? El por qué ya los desarrolladores están trabajando con TypeScript. Una, porque la mayoría de los frameworks ya vienen con TypeScript. Y otra, porque me permite, antes de compilar el código TypeScript, poderme decir cuáles son los errores que tengo cuando voy a programar. Ah, la llamada. Entonces, antes de seguir, muestro acá. Aquí simplemente lo que hago es colocar al final la etiqueta script y el nombre del archivo JS. Sí, ahí sí, sí pudieron mirar esa, que creo que la pregunta me la hacía Bastián. Bueno,
Entonces, TypeScript ya viene con una extensión que se llama TS. Hoy no vemos TypeScript, hoy solamente vamos a ver JavaScript, porque TypeScript tiene más requerimientos. Pero el por qué la gente ya está decidiendo programar con TypeScript. Entonces, es un lenguaje de programación libre de código abierto. Fue desarrollado por Microsoft y básicamente es un superconjunto de JavaScript, que esencialmente añade tipos estáticos, objetos basados en clases, y TS, o sea, TypeScript, su abreviación, es usado para desarrollar lo que son aplicaciones JavaScript, que todas esas aplicaciones JavaScript son las que se hacen o se ejecutarán, perdón, desde el lado del cliente, pero también se pueden ejecutar desde el lado del servidor. Y ahí fue cuando se creó Node.js para poder ejecutarse desde el lado del servidor. Ahí es cuando se hablaba antes de que apareciera Node.js, que ustedes ven, o el concepto que se llama Ajax, ¿sí? Sobre básicamente de yo poder correr scripts de manera asíncrona. Luego hablamos de ese concepto. TS, entonces, básicamente extiende la sintaxis de JS, por tanto, cualquier código JS existente debería funcionar sin ningún problema. Pero también, cuando vamos a ver TypeScript, vamos a ver un concepto que se llama EMAScript. ¿Qué es el EMAScript? El EMAScript básicamente es un estándar a nivel de navegador. Es decir, todos los navegadores deben entenderse. ¿Para qué? Para saber qué sintaxis son aceptables para poder interpretar esas instrucciones que le están dando a través de TypeScript o JavaScript, ¿sí? Entonces, usted imagina que todos los navegadores no se entendieran, no tuvieran como un protocolo donde se rigieran unas políticas, entonces serían las ofertas de demanda. Se necesita desarrollador que sepa, qué sé yo, versión de HTML2 y que sepa JS versión tal, pero que también sepa manejar las diferentes versiones en JavaScript, ¿sí? Entonces, por eso se necesita, porque los navegadores también necesitan diseñar sus navegadores, crear sus navegadores bajo unas políticas. Entonces, el EMAScript también se encarga de regir cómo debe ser interpretado y funcionar el lenguaje JavaScript. Entonces, el JS debe ser interpretado a través de múltiples plataformas y entre ellas se encuentran pues los navegadores web, Node.js, ¿sí? Y otros ambientes de desarrollo que se trabajan con TypeScript. Y ahí se habla por ejemplo, los frameworks que actualmente existen en el lado de frontend, ¿sí? Como Angular, Node.js, Vue, todos funcionan con TypeScript. Este es el link de EMAScript, sí, es una organización internacional y hay diferentes versiones de EMAScript. Actualmente los navegadores soportan versiones de EMAScript 5 y 6. O sea que de esta manera se debe programar en TypeScript de tal manera que soporte esas versiones. Entonces aquí en JavaScript, volviendo a lo mismo anteriormente, no existía, como les decía, TypeScript, ¿sí? Entonces se programaba con JavaScript, con JS. Para yo poder hacer o poder comunicar esa parte con las etiquetas HTML, ¿sí? En JavaScript yo debo poder acceder a través de algo que se llama el DOM, que era lo que estábamos mencionando. Entonces, hay una etiqueta, veamos acá, una parte. Entonces, esta parte que vimos, ya estamos, voy a volver a colocar, ¿sí? Que por esto se decidió crear el TypeScript como una manera de que pudiera informarle al usuario antes de compilar el código que existe un error, porque básicamente tenía que programar a ciegas, no podía validar y su forma de validación solamente era al final cuando ya el código estaba compilado.
Ahora, ¿cómo yo puedo trabajar a través de cómo conectar el JS con el HTML? Resulta que existen diferentes eventos que uno puede hacer en el HTML. ¿Qué eventos? Por ejemplo, cuando yo digo eventos, hablo de darle clic a un botón, de el mouse, estar sobre el mouse, ¿sí? O cuando la página cargue, etcétera. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí muy sencillo y decirle que cuando le damos clic a la etiqueta que tenemos aquí creada, que se llame galería, ¿sí? Que se encuentra esta etiqueta galería, que se encuentra dentro de esta etiqueta llamada dit, simplemente lo que va a hacer es imprimir algo en consola. ¿Cómo se hace eso? Entonces, primero que todo, antes de hacer eso, miremos cómo se programa con JavaScript. Aquí en JavaScript no se declaran las variables, pero no se dice el tipo de variable que es. Él, digamos, la autoasigna. Por ejemplo, yo puedo tener este tipo de variable, ¿sí? Y a este tipo de variable yo simplemente puedo decirle hola. No le digo o no lo defino como si fuera string. Y simplemente lo que hago es imprimirla en consola, ¿sí? De esta manera. Entonces aquí estoy. Aquí obtuve un error con elemento. Y ahí está. Entonces ahí está hola, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, también había escrito mal, ¿sí? No me informó, ¿sí? Eso, digamos, es una de las cosas que hizo que los desarrolladores se pasaran a TypeScript, porque TypeScript sí valida eso desde el código. Entonces, aquí escribí elemento y ya me salió. Entonces, aquí no defino el tipo de variable. No le digo que es una variable que sea tipo string, sino que él básicamente la autodefine. Y lo mismo sucede si es un número. Si es un número, si es un flotante, etc. Por ejemplo, si yo voy a utilizar acá un arreglo, entonces en este caso yo tengo un arreglo de elementos. Entonces tengo .png, tengo el arreglo de las imágenes, ¿sí? Simplemente. Básicamente las coloco en llaves, y en cada elemento estoy colocando entre doble comillas el nombre de la imagen. No la ruta, sino simplemente el nombre de la imagen. Entonces tengo esto, PNG. Y quiero leer, vamos a dejarla de esa manera, vamos a compilarla. Aquí obtuve un error. ¿Quién me dice a qué se debe este error? Si logran mirar. Oh, sí está bien. Es que aquí, perdón, aquí me equivoqué. ¿Qué es esto? Entonces, acá vemos el error que acudía era por esto, porque era, perdón, no eran llaves, sino eran corchetas. Entonces, aquí vemos que salen los diferentes elementos y con una propiedad que se llama length, yo puedo saber el ancho de este vector o arreglo. ¿Sí? Entonces son 4 elementos. Puedo hacer el recorrido normal. Por ejemplo, puedo utilizar ciclos de la misma manera, un for, para hacer
los ciclos, lo mismo del for, que dice desde dónde inicia. Primero debo declarar la variable, en este caso var, decirle que va desde 0 y va hasta elemento.len, sí, normal, y más, abro llaves, sí, y aquí coloco para que imprima, por ejemplo, el contenido de cada elemento, sí. Entonces, es muy similar a los lenguajes de programación que han visto ya sea Java o C, ¿sí? En esta parte. Entonces, ahí estoy imprimiendo lo que tiene cada elemento. Y lo mismo puedo concatenar, ¿sí? Con el más. Aquí puedo concatenar con el más, ¿sí? Esta parte. Entonces, esta parte, digamos, igual se necesita para programar en JavaScript. Ahora bien, ya para poder acceder al DOM, ¿qué debemos hacer? Vamos a crear aquí una variable que se llama, voy a comentar cómo serían los comentarios de la misma manera con slash asterisco, asterisco slash, si son múltiples líneas o si son una sola línea, perdón, slash slash. Como Java o como C también, y como switchar y como PHP. También se utilizan el comentario de esta manera. Luego, aquí, entonces vamos a crear una variable que se llama elemento. Y en esta variable que se llama elemento, para poder hacer uso del DOM, debemos utilizar algo que se llama document. Document, ¿sí? Para comenzar a interactuar con las etiquetas en HTML. Entonces, aquí vamos a decirle algo que se llama get, ¿sí? Y se llama get element, ¿sí? Para, como ustedes ven, me pueda autocompletar. Yo lo que hago uso es lo mismo de un paquete en Zoomline. En Snippet, recuerden, aquí le dan install package. Y en esta buscan, ¿sí? JS Snippet, ¿sí? O JavaScript también pueden buscar, pero siempre la palabra snippet, ¿sí? Y este le ayuda esta parte de que me es como una autoayuda, ¿sí? Sé que es get element, pero debo escribirla tal cual, si no, no lo acepta, y tal cual hablo de que la E, la primera E debe ser en mayúscula, ¿sí? Es sensible, entonces debo colocar la B con B mayúscula, ¿sí? Entonces, de esta manera puede aceptar lo que es, digamos, y reconocer lo que es la sentencia. Entonces, en este caso, vamos a decirle que vamos a buscar por un elemento, ¿sí? De HTML que tenga un ID respectivo. Y ese ID, ¿a qué hace referencia? Al atributo ID. Entonces, en este caso, vamos a decirle que ese elemento lo vamos a colocar entre doble comillas y vamos a decirle que ese elemento es galería. ¿Sí? Es decir, en el div, vamos a hacer algo con ese div. Entonces, una vez que hemos hecho esto, lo que estamos haciendo es traer todo lo que contiene la etiqueta galería, ¿sí? Todo el árbol que tiene internamente la etiqueta del HTML galería. ¿Y quién es galería? Pues esta etiqueta donde internamente tiene todo lo que es estos hijos, UL, LI, IMG, ¿sí? DIT, SPAN, etc. Ahora,
¿Qué más vamos a decirle? Si yo quiero, puedo yo decirle console log y puedo decirle aquí que imprima el elemento. Vamos a ver qué nos imprime. Aquí nos imprime vacío, ¿sí? No nos imprime nada, no contiene nada, ¿sí? Entonces, en este caso, ahora vamos a hacer algo. Para que él pueda aceptar, vamos a hacer algo, estas órdenes desde el lado del index.html, ¿sí? En la parte donde dice script, resulta que existe algo. Cuando uno hace el llamado a esa página, la página como carga desde el lado del cliente. Básicamente él va leyendo cada una de las etiquetas que tiene el HTML. Pero dentro de esas etiquetas HTML hay archivos CSS, JS, etcétera. Entonces, a veces ustedes sienten de que uno llama a una página y la página se queda, digamos ahí como si estuviera cargando, pero no se muestra el contenido de esa página. Y muchas veces suele ser porque la página se termina de mostrar hasta que se cargue todos estos contenidos desde el lado del cliente. Es decir, que muchas veces los JS llegan a pesar más que la página HTML. Y eso es lo que hacen que la página se retrase y no cargue de manera rápida, sin tener que depender de que primero debe cargar el JS, luego ejecutarse, etc. Entonces, para evitar esas cargas de que no me importa que se cargue el contenido sin importar si no se ha cargado el JS, usualmente se suele colocar una etiqueta aquí que se llama async, ¿sí? O también se llama refer, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos pueden usarse. Vamos a utilizar el async. Se puede colocar aquí de manera. Él no la reconoce aquí, entonces simplemente la colocamos de esta manera. Estas usualmente ustedes también van a ver muchas veces que como no usan esta etiqueta, entonces lo que hacen es cargar los scripts antes de que se cierra el body. También lo van a ver mucho, es decir, en esta parte. ¿Sí? Y la cargan así. ¿Sí? Este async lo que hace es que se comporte de esta manera el sitio, es decir, que primero cargue todas las etiquetas, ahora sí, lea el script. Y eso es porque básicamente lo que les decía, la página se va cargando, va leyendo cada una de las etiquetas, va leyendo bien un JS. Entonces el JS lee su código, lo ejecuta, pero al ejecutarlo ve que hay una etiqueta que no se ha cargado dentro de la página HTML. Entonces es posible que origine un error o que su respuesta pues no va a ser la acertada. ¿Hay una pregunta? No. Entonces esta parte simplemente la grabamos y cuando la ejecutamos aquí no vamos a ver ningún cambio, ¿sí? Solamente y vamos a imprimir console.elemento que no sé por qué lo borré. ¿Sí? Entonces ahora sí vemos que sí cargó, ¿sí? Y eso era por lo que les decía. Yo puedo, si quiere luego hacen la prueba, simplemente quitan esto y esto lo ponen, luego ustedes lo hacen acá antes de cerrar el body, ¿sí? Y va a ver que se va a comportar igual que esta etiqueta que yo estoy, este atributo, perdón, que estoy colocando dentro de la etiqueta script. Eso es lo que hace es que
el script se bloquea y solamente se va a terminar de cargar hasta que toda la página HTML se cargue, se ejecute. Eso es lo que está haciendo. Entonces aquí yo veo todo lo que corresponde, es decir, todo el árbol del HTML, ¿sí? Y puedo hacer, digamos, ya la interacción. Entonces ya cargué, digamos, el árbol, la estructura del árbol que tiene esta ID galería. Ahora, ¿cómo hago para poder trabajar con los eventos? Entonces vamos a ir acá y vamos a decirle elemento, punto, y hay algo que se llama add, adicione un evento, ¿sí? O escuche un evento. Entonces se llama add event listener. Entonces vamos a adicionarlo y cuando lo adicionamos, él viene con unos parámetros, ¿sí? Dentro de esta función. Entonces esos parámetros viene primero el tipo de evento que voy a trabajar. Y cuando yo hablo de eventos, es eventos que interacciona el usuario cuando le da clic le da clic, por ejemplo, a una página o a un botón, le da clic a algo. En este caso le voy a dar clic al elemento galería. Le da clic, el evento clic es un evento, son opciones que hace el usuario cuando pone el mouse, ¿sí? Dentro de ese elemento, ¿sí? Encima de ese elemento, ¿sí? Es otro evento. Entonces son eventos que son entradas que hace el usuario, ¿sí? Para poder mirar una reacción. Entonces en este caso voy a colocar el evento click, ¿sí? Click, tal cual viene así. Entonces cuando el evento click, debo la segunda parte o el segundo parámetro, debo decirle qué debo hacer. Entonces ahí es cuando suele utilizarse una función. Y aquí es cuando se llama algo en JavaScript que lo van a escuchar mucho que se llaman los callbacks. Luego vamos a hablar qué son los callbacks, que son llamadas a funciones que van a retornar, ¿sí? Y vuelven de nuevo a esta parte. Entonces aquí simplemente voy a decirle función. Luego profundizamos en esto, que hay varias maneras de hacerlo. Aquí yo puedo decirle que llame a una función. Voy a hacer la función directamente aquí. Y no le voy a dar nombre porque no necesito darle nombre a la función. Una función siempre viene con la palabra function y luego seguido el nombre de la función. En este caso no le voy a dar nombre a la función. ¿Por qué? Porque lo estoy llamando de manera inmediata. Pero la función la declaro y la defino de una vez internamente. Entonces también ustedes van a ver mucho esta expresión en JavaScript. Y todo lo finalizo con punto y coma, ¿sí? Porque a la final es como si tuviera la función como me retorna un valor, ¿sí? Me retorna un parámetro y este parámetro es donde debo pasárselo a esta función que se llama add event listener. Y aquí simplemente vamos a decirle console.log. Entonces vamos a decirle el famoso hola mundo. Pero el hola mundo lo va a hacer siempre y cuando yo le voy a dar clic al elemento galería. O sea, le voy a dar clic a este edit. ¿Sí? Es decir, casi a toda la galería. Entonces vamos a mirar acá. Voy a salvarlo. Voy a darle clic. ¿Sí? Entonces al darle clic, vemos acá las repeticiones que lo hace cada vez que yo le doy clic. No es una foto específica porque el div galería lo conforma todo esto. ¿Sí? Entonces ahí ya empezamos a interactuar con el JavaScript. Bien, eso sería, voy a
detener la grabación